Laura Oviedo, responsable de Orientación e Información de la Universidad U. San Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros? Muy bien, gracias. Fenomenal. Genial. Bienvenida al Orientadero, que hoy hemos cambiado la oficina por los focos. ¿Qué te parece? Oye, una experiencia nueva y un gusto también hacer parte de un proyecto que venimos trabajándole ya también bastante tiempo y que ahora podamos darle una nueva cara y seguir aportando ideas a esta tarea tan valiente también que tienen nuestros orientadores en los colegios, así que un gusto estar aquí. Pues hoy queremos tu sabiduría, que tú nos cuentes, porque, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a un alumno sobre escoger una titulación universitaria u otra? A ver, tenemos como variedad de consejos. Creo que estamos en un momento en el que nuestros chicos tienen acceso a la información y esto puede ser una ventaja porque sí, a un clic pueden conocer la diversa oferta académica a la que pueden optar en este momento, pero también supone un ejercicio de desinformación, ¿vale? Tenemos acceso, por ejemplo, a saber cuáles son las carreras que mejores salidas profesionales tienen y esto también puede sembrar como una serie de miedos, por ejemplo, en el momento de tomar esa decisión. Así que creo que aunque uno de mis consejos sea la búsqueda de esa información, siempre viene muy bien contrastarla con profesionales de cada uno de esos sectores. Por ejemplo, otra de mis recomendaciones sería hablar con pares, es decir, poner sobre la mesa esas ideas, esas incertidumbres, esos temores, incluso también esas expectativas que pueden tener sobre qué pasaría más adelante si yo decido optar por esta carrera universitaria o por otra. Compartir esa experiencia con los compañeros de clase o incluso con amigos con las que tengan más o menos unos 3, 4 años de diferencia, viene fenomenal contrastar cuál puede ser ese tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar según el camino que decías finalmente tomar? Creo que también es muy útil hacer ejercicios de autoconocimiento. Estamos al final acompañando a personas que están en una etapa de su vida, la adolescencia, en el que se están explorando. Nunca dejamos de explorarnos, ¿no? Como seres humanos siempre estamos haciendo Siempre este fue. ejercicio de saber y preguntarnos quiénes somos. Pero en este momento es clave, sobre todo, intentar identificar qué les gusta, qué se les da bien y qué de eso que les gusta, que se les da bien, por lo que les podrían pagar, que poco se habla, ¿no? De esa remuneración que podrían tener por aquello a lo que se dedican y también pensar en qué es aquello que ellos van a hacer que puede estar a servicio de otros. Entonces, bueno, ahí me viene como a la palabra este concepto de ikigai dentro de la cultura japonesa y es encontrar aquello que tiene sentido. No es una respuesta fácil y es una pregunta que va a tardar años en hacerse, pero creo que esa también puede ser como otra recomendación, hacerse la pregunta de qué te gusta, qué se te da fácil, por qué te podrían pagar y qué podría utilizarse a favor de otros. Ujú. Hay tantos, como dices, cuando hablas de la adolescencia, hay muchos estudiantes que están perdidos aún y entonces mi pregunta es, ¿qué papel crees que juega la orientación a la hora de elegir entre un itinerario u otro para el bachillerato? Es clave, o sea, es otra de las herramientas de trabajo para tomar esa decisión. La orientación lo que permite es discernir, ¿no? Es reflexionar, es hacerse preguntas. Nunca una respuesta va a estar dada porque es un ejercicio que tiene que ser el alumno que está en ese momento y es una toma de decisión. No va a ser la primera decisión que va a tomar, pero cuando hay un rol de orientación y es un rol que puede asumir tanto el orientador que está dentro de un colegio, dentro de una escuela, o es un rol que puede asumir de forma genuina y quizás un poco más auténtica otra persona dentro de su núcleo familiar, dentro de su núcleo de amigos, y es esta persona que va a ayudar a poner en palabras aquello o aquellas ideas que están pasando por la cabeza y que todavía no han aterrizado completamente. Entonces sí creo que es una herramienta muy clave en el momento de ayudar a identificar qué caminos se podrían tomar, conocer opciones, por ejemplo, que previamente no se han explorado porque no tienen idea de que esas posibilidades existen. Entonces también permite hacer un ejercicio de apertura, de acercarse a eso, posibilidades que a lo mejor ni siquiera
las habían valorado y que, oye, allí se pueden abrir como otros caminos interesantes para ellos. Claro, porque ¿cómo puede un alumno descubrir sus intereses, sus talentos, sus motivaciones si no tiene nada claro? Eso es. Entonces, allí hay como diferentes estrategias, ¿no? Para animarles a descubrirlos. Yo creo que por una parte, como adultos tenemos la responsabilidad de abrir para ellos espacios de exploración, espacios en donde se sientan tranquilos y también cómodos en verse en distintos lugares que a lo mejor hasta ese momento no se habían planteado. Se me ocurren, por ejemplo, desde la universidad, realizar talleres que estén relacionados con algunas carreras en concreto. Es una de las formas de acercarse a conocer en qué consiste esa titulación. Y puede que la sensación que ellos o esa experiencia que vivan les dé dos tipos de datos. O una que les encanta y maravilloso porque es una certeza, una reconfirmación a que están yendo por el camino que se habían planteado inicialmente, pero también puede dar información sobre algo que no les gusta, Ujú. a cuestionarse de repente algo que habían dado por sentado en qué iba a consistir esa carrera y te encuentras con que esa carrera no va de lo que tú te imaginabas que iba. Entonces, es una oportunidad ya sea para confirmar o para cuestionar. Creo que otro también puede ser, por ejemplo, el preguntarle a los amigos en qué crees que soy bueno o qué crees que se me da bien. Muchas veces es más fácil que los otros nos den información sobre aspectos que nosotros no somos capaces de ver en nosotros mismos por tema de juicios, por tema de miedos, por expectativas de adultos que a veces no cumplimos. Entonces, el escuchar de otro, eso que tú intuyes, pero que a lo mejor no te has animado a decir en voz alta, también puede ser como otra herramienta en el momento de buscar qué es esto que te puede movilizar. Y por último, animarles a no tener miedo en la toma de decisión. Yo creo que también es quitarle un poquito de peso y de drama a este proceso en el que están. O sea, tomar la decisión de cuáles son el siguiente paso en tus estudios es una decisión de tantas de la vida en la que te vas a enfrentar. Entonces creo que también es útil tener conversaciones en donde se quite un poco el peso a que esta es una de las múltiples que van a venir más adelante. Pero vamos, cero dramas. Sin drama, la vida al final, y nosotros también como adultos podemos compartir este tipo de experiencias, o igual me lo podéis decir vosotros. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que nos han llevado a explorar caminos que ni siquiera nos habíamos planteado, ¿no? Totalmente. Totalmente. O las carreras por las que nosotros hemos optado, de repente hemos terminado en lugares en donde quizás ni nos lo imaginábamos si nos lo preguntaran hace 15 años, por ejemplo. Entonces es de verdad naturalizar que esto es solo uno de los pasos que se van a dar a lo largo de una vida que nos espera, si es, ojalá que sea así de 80 o 90 años, es que estamos en el inicio de la vida. Entonces, sí, quitarle un poco el drama. 80, 90 o más. O más, ya veremos. Oye, ¿y qué papel juega la personalidad a la hora de elegir un itinerario? Creo que es otro de los aspectos como muy, muy relevantes. Hace unos meses escuchaba, por ejemplo, a un experto en el área de educación y hablaba de el éxito profesional, no solamente es por qué carrera optaste, o no solamente se queda en la vocación, sino que tiene que ver mucho con la personalidad, ¿vale? La personalidad, hay teorías psicológicas que lo han explicado, por resumir, tiene distintos rasgos, ¿vale? Es una forma de entender como sujetos, cómo nos constituimos. Podemos hablar de apertura, podemos hablar de amabilidad, podemos hablar de la capacidad de sociabilidad, también de la capacidad de organización o toma de conciencia. Y todo esto nos viene a decir que son rasgos que sí va a tener impacto en ese éxito profesional que podría tener una persona dentro de unos años, ¿vale? Y también nos da información sobre qué áreas profesionales pueden resultar más afines a ese adolescente. Áreas, por ejemplo, como trabajar en el mundo de la comunicación, en el mundo de las relaciones públicas, pues a lo mejor necesita un perfil o una persona que se sienta cómodo estableciendo conversaciones de todo tipo con otras personas. Entonces, para un adolescente que a lo mejor
se podría definir con una personalidad más introvertida, ese tipo de experiencias pueden ser más desafiantes o le pueden implicar mayor energía, ¿no? Requiere un mayor esfuerzo. ¿Con esto qué quiero decir? Que no significa que un rasgo de personalidad te tenga que limitar a la hora de decidir tu futuro profesional, sino que sí es útil tener en cuenta qué tipo de situaciones o de retos te requieren más o menos energía. Y luego hay aspectos que se pueden aprender. El ámbito técnico al final se aprende, pero hay una serie de cualidades o de facilidades a nivel personal que sí que tienen peso, que sí las deberíamos de tener en cuenta para saber qué tanto tendríamos que esforzarnos en distintos espacios. Hablabas de limitaciones y en algunas ocasiones las notas son una limitación a la hora de escoger un itinerario, ¿no? Mamá, ¿qué me ha dado? ¿Qué no me ha dado? ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos en este caso con las notas? Vale, las notas o las calificaciones, si lo vemos objetivamente, es una de las herramientas que tiene al final el sistema educativo, o al menos este, por ejemplo, en el caso de España, que se utiliza para referenciar qué tanto ha interiorizado un adolescente los conocimientos que se le han dado, ¿vale? Pero no todos tenemos primero el mismo sistema o las mismas herramientas de aprendizaje. También hay quienes tienen más facilidad para, por ejemplo, el lenguaje matemático, otros para el lenguaje emocional, otros se les dan mejor las habilidades sociales. Entonces, bueno, si tomamos que la nota es un hecho objetivo y al final es el que nos permite, por ejemplo, en un sistema tan complejo, darle cabida a ciertos perfiles dentro del ámbito universitario, por ejemplo, o incluso en los colegios. Entonces, la nota sí es importante, pero entenderla, quizás, si la pudiéramos traducir, vendría a decir qué tan fácil o qué tan complejo ha resultado para ese adolescente adquirir ciertos conocimientos, ¿vale? Una nota baja, vale, pues supone que hay que poner en marcha una serie de estrategias para, oye, acercarse a esas dinámicas o a esas didácticas que utilizan dentro de las clases y saber que se tiene que trabajar más. Entonces, te da información en esa línea, por lo tanto, si se te da, por ejemplo, muy bien la biología, tienes muy buenas calificaciones, pues te está abriendo cierta información, quizás de plantearte que puede interesarte el área biosanitaria, por Ujú. ejemplo. Lo mismo pasa con las matemáticas, pero es una regla que no se da en todos los casos, ¿no? Nos encontramos con personas que a lo mejor las matemáticas se les da muy bien y tienen una lógica espacial y tienen una capacidad para la resolución de problemas que es llamativa, pero no les gusta. Entonces volvemos a lo que habíamos hablado inicialmente. No es un dato que lo vaya a definir todo, ¿no? Ujú. Porque hay que tener en cuenta también esa vocación, esos intereses que suscitan las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, cogería con pinzas el tema de las calificaciones sin obviar que determinan, por ejemplo, en muchos casos, el acceso a algunas carreras universitarias, sobre todo en las universidades públicas en España. Hay algo más importante que las notas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es que sirve para la vida y son las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? ¿Cuándo deberíamos empezar a trabajarlas? Desde el minuto cero, o sea, sí, y se hace un trabajo muy orgánico cuando un adolescente es expuesto a distintas situaciones cotidianas. Cada vez yo creo que se requiere crear espacios de formación muy específicos para estas soft skills, porque cuando se enfrentan al mundo profesional, muchas veces los perfiles son elegidos por esas habilidades blandas, por cuáles de los perfiles la tienen más desarrollada y es la que mejor viene para el desafío que se va a encontrar en su día a día en ese puesto de trabajo. Entonces hay cada vez como una mayor apuesta por eso, pero o sea, creo que quiero ser insistente con esta idea. Más allá de que existan espacios de formación específicos que se hacen en la universidad, el día a día, de forma constante y de forma natural, nos lleva a que utilicemos esas soft skills. El trabajo en equipo, la creatividad, la adaptación al cambio, por ejemplo, tan relevante en nuestro tiempo, en donde cada día tiene un dinamismo
distinto, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es: lo único permanente es el cambio. Entonces, si tomamos que eso es lo natural de nuestra vida, la adaptación al cambio es una cosa que viene inherente a nuestro existir humano. También, por ejemplo, la capacidad de la comunicación. Em, Ahora, con toda la incorporación de las nuevas tecnologías, se nos empiezan a abrir soft skills que están más relacionadas con el manejo de esas tecnologías. Entonces, creo que tiene que ir en las dos líneas, y con nuestros adolescentes en las aulas y también desde los espacios universitarios es pertinente que cada vez pongamos más el foco allí. ¿Y qué errores comunes cometen los adolescentes a la hora de elegir un itinerario? Errores que no dramas, que ya hemos dicho que aquí no queremos dramas. Sí. A ver, yo diría por una parte que es muy propio de la adolescencia, la voz del otro es clave para Ujú. ellos, ¿no? Al final se trata de una reconstrucción de la identidad, de esos idearios y valores que ellos tienen y cómo lo construyen en relación con el otro. Entonces, un error muy frecuente es optar por titulaciones o carreras que han elegido amigos o compañeros, y que en estos momentos en los que esa decisión no está completamente tomada, quizás una primera estrategia es: pues mira, ya que no lo sé, voy a hacer lo que está haciendo fulanito, ¿vale? Entonces creo que caer en eso es un error constante. Otro error, lo que decía, el exceso de información o quizás las fuentes en las que se consulta esa información. Las redes sociales son un mundo maravilloso en el que a un clic puedes tener esos datos, ¿no?, que estás buscando. Pero esta información siempre tiene que estar contrastada. Entonces allí los adultos entran a jugar un rol profesional, o sea, un rol, sí, profesional a nivel de orientación, como también lo pueden ser los mismos orientadores de los colegios, o poner en contacto con profesionales que están ejerciendo. Puede ser otra de estos canales para contrastar qué es lo que te estás encontrando en Internet y qué es lo que sucede en el mundo real, ¿no? Pensar también que si se opta por alguna u otra titulación, eso te tiene asegurado, te garantiza el éxito a nivel, por ejemplo, económico. Hay muchas titulaciones, o sea, la oferta es enorme y cada vez yo creo que va a ir creciendo también porque hay un movimiento hacia la especialización, Aquí, por ¿no? lo menos, en la Universidad de San Pablo. Cada Por vez más, ejemplo, más cada vez es amplia. más. Eso es, también porque el mundo así lo exige. Entonces, creer que sí o sí, si apuestas, por ejemplo, por una carrera que está relacionada con el área de finanzas, eso es lo que te va a garantizar tu éxito profesional, pues es una falacia. O sea, al final es con independencia del sector al que decidas dedicarte. Hay sectores que te van a exigir que te sigas formando de manera constante porque el cambio es tan acelerado que te tienes que adaptar a ello para poder ser competitivo a nivel profesional. Entonces, partir del hecho de, con independencia de lo que elija, el trabajo siempre hay que hacerlo. Entonces, también le quitaría ahí un poquito esa expectativa monetaria que a veces tienen algunas titulaciones. Ujú. Como eres experta, ¿nos podrías decir más o menos cuándo crees que es el mejor momento del curso para empezar a pensar en esa elección? Mira, yo creo que cuanto antes, mejor. Como hablamos de que es una toma de decisión, es un proceso y cada proceso lleva su tiempo. Si tuviera que arriesgarme a decir como un momento en concreto, yo diría que desde tercero, cuarto de la ESO es como mínimo ese momento clave para empezar a plantearse esta decisión. Aquí, al finalizar la ESO, hay que tomar la decisión de qué itinerario de bachillerato elegir, y creo que es un muy buen primer acercamiento a ver o a revisar cuáles son esos intereses. Esto no ocurre en todos los países. Entonces, por ejemplo, que exista en España supone una ventaja, que tiene que estar, repito, al ser un proceso también tiene que estar acompañado. Entonces, me parece que es un buen momento alrededor de los 14 años. Ya estos chicos tienen mucha información sobre aspectos que les gusta. Hay muchos otros que no, y es normal, ¿no? Porque al final es que es eso, están explorando quiénes son, qué es lo que les interesa, hacia dónde quieren ir. Y creo que
el elegir ya un itinerario no cierra por completo, entonces cuál va a ser la carrera por la que van a optar más adelante, pero creo que al menos en un 50% sí adelanta esa decisión cuando en los próximos 2 años finalmente tengan que decidirlo. Esta pregunta seguro os la han hecho. ¿Qué itinerario suele ofrecer más salidas profesionales de cara a un futuro? Y bueno, responder siempre lo mismo. No existe un mejor itinerario que Ujú. otro, ¿vale? Al menos no en términos objetivamente hablando en cuanto a acceso a ciertas posiciones mejor remuneradas, por ejemplo. Em, y aquí vuelvo a insistir un poco en lo mismo. Depende de esas habilidades de cada estudiante, depende de los intereses, depende del núcleo familiar también en el que se haya desenvuelto. Es muy común ver, por ejemplo, en familias de médicos que de repente un futuro universitario decida ser médico, como puede irse totalmente por el lado contrario. Entonces, no hay nada, ¿no? que determine cuál va a ser mejor o peor. Yo creo que el término de mejor se debe de definir en términos de lo que para cada uno suponga, ¿no? Vuelvo a hablar de qué tan fácil se les puede dar, qué tan coherente es con aquellos primeros intereses, qué tan cercano les puede resultar y también hacia dónde creen que los puede llevar. Has hablado de habilidades, pero también qué herramientas necesitaría un adolescente, un joven, ¿no? Para elegir su futuro universitario. Hay varias afortunadamente. Una, por ejemplo, de las que se me ocurren son los test de orientación vocacional, son muy utilizados. Es información, ¿vale? Y como tal debe de estar también contextualizada. Esto te puede dar quizás de las 20 ideas que puede tener un adolescente en la cabeza, le acota a 3 o 4, incluso dentro de esas 3 o 4 Ujú. puede haber alguna que no se hubiera planteado. Entonces, creo que es información que luego en un contexto más personalizado y de una revisión con un profesional del sector de la orientación puede dar luces sobre ciertos caminos que no se hubieran valorado hasta el momento. Esa me parece una buena herramienta. Otra, la conversación con profesionales. Yo recuerdo hace unos años cuando tuve que tomar la decisión de hacia dónde me gustaría encaminar mi futuro. Hablé con una persona que, por ejemplo, se dedicaba al mundo de la fisioterapia, una persona que se dedicaba al mundo de la comunicación social, una persona que se dedicaba al mundo de la psicología. Y creo que eso, escuchar en primera persona cuáles son el tipo de cotidianidad, ¿no? que se va a encontrar en su día a día dedicándose a ese sector, permite al adolescente ponerse en ese papel, ¿no? De imaginarse o proyectarse cómo sería su futuro si decide apostar por esa idea. Entonces, ahí también lo utilizaría. También, por ejemplo, todas las actividades a las que invitan las universidades, una jornada de puertas abiertas, un encuentro con alumnos o con alumni, venir también, por ejemplo, a talleres que se realicen específicos de las titulaciones, aprovechar, por ejemplo, campamentos de verano en los que se desarrollan una serie de actividades para hacer preguntas. O sea, al final esto es un espacio de hacer preguntas y esas respuestas las va a encontrar cada adolescente en compañía de su familia. Entonces, creo que eso también, el apuntarse a actividades en donde se hable de en qué consisten las titulaciones es útil e informarse. Hay muchos estudios sobre empleabilidad. Hay estudios que indican, por ejemplo, cuáles son los profesionales que tienen acceso a ciertas posiciones y qué remuneración tienen por esos puestos, cuáles son las áreas más demandadas dentro del mercado según las necesidades emergentes. También, por ejemplo, qué tipo de pasos se deberían de dar a lo largo de una carrera para llegar a ejercer, por ejemplo, como psiquiatra. O sea, entonces, también es ahí obtener esa información y creo que las universidades son un buen referente porque conviven allí los dos mundos, el académico y también el laboral. Ujú. Entonces, es información que está como muy bien actualizada y aterrizada.
¿Y cómo crees que influye la elección del itinerario en bachillerato para luego acceder a lo que es un grado universitario o doble grado, como es el caso de aquí en la Universidad de San Pablo? Tiene impacto porque al final, al elegir un itinerario, estás eligiendo una serie de asignaturas que están relacionadas precisamente con ciertas carreras por las que después se opte. Entonces, claro, tiene impacto, pero esto no supone que si has elegido uno de los itinerarios, por ejemplo, el biosanitario, luego no puedas aplicar a otro. Al menos hay universidades, esta es una universidad, CEU San Pablo es una de ellas en la que ocurre así. ¿Qué pasa? Que ahí hay un gap entre lo que has estudiado y lo que la titulación te va a exigir en cuanto a conocimientos básicos. Entonces, siempre es muy útil tener en cuenta que aunque no haya ninguna limitación en el momento de acceder a una titulación según tu itinerario, sí supone un esfuerzo, un compromiso y una responsabilidad por parte del futuro alumno de ponerse al día o de adquirir esos conocimientos que a lo Ujú. mejor en años previos no lo ha hecho, para que luego cuando afronte las primeras asignaturas, porque además ese primer año es bastante intenso por suponer un proceso de adaptación, pues que se sienta lo suficientemente confiado. Eso tiene que ver también con un tema de autoimagen, ¿no? Ujú. Y también una autopercepción de cuento con las herramientas necesarias para hacerle frente a este nuevo reto. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones, ponerse al día con esos conocimientos que luego le van a ser útiles para afrontar lo que es su carrera. Ujú. Hablabas de herramientas y hablabas de entonces comunicar, hablar con profesionales, acudir a talleres que las universidades suelen dar, la jornada de puertas abiertas. Entonces, ¿qué importancia crees que tienen las universidades a la hora de orientar a este tipo de perfiles de estudiantes que todavía no saben qué quieren estudiar? Toda la importancia que pueda suponer. En España, por ejemplo, cuando se han hecho estudios en términos de orientación vocacional, se habla que casi un 80% de los alumnos que están en la etapa de bachillerato no tienen todavía tomada la decisión de qué les gustaría estudiar. Por lo tanto, hablamos de una responsabilidad social como comunidad de darles todas las herramientas e información que necesitan tener, información sólida, información que venga de estudios que se han hecho, información que venga de identificar qué es lo que necesita nuestro mercado y nuestra sociedad. Y la universidad, al hacer parte de esta sociedad, tiene la misma responsabilidad. Entonces, sí, creo que se tienen que abrir espacios de debate, espacios divulgativos, espacios donde se ponga también sobre la mesa por qué es necesario abrir nuevas titulaciones, porque de repente titulaciones de hace 30 años a lo mejor ahora no tienen la misma pertinencia porque cambiamos, porque hemos incorporado nuevas tecnologías, porque de repente hay ciertas tareas que no vamos a tener que cubrir con recursos humanos, sino que entran a intervenir ciertos recursos a nivel tecnológico. Entonces, creo que somos de los primeros actores en esta sociedad de poner sobre la mesa esos cambios que están ocurriendo y cómo las futuras generaciones pueden acceder a estas nuevas formaciones para que sus conocimientos, sus habilidades y demás luego no se queden obsoletos ante el cambio vertiginoso que vivimos actualmente. En la línea vamos de lo que está trabajando la Universidad de San Pablo, ¿no? De la adaptación a la realidad profesional del futuro. Eso es. Entonces es muy, muy importante siempre conocer. Yo creo que te da datos claves, por ejemplo, en el momento de buscar universidades, los planes de estudio que tanto se han actualizado en los últimos años. No es lo mismo un plan de estudios antes, por ejemplo, del episodio de pandemia, de la COVID-19, Ujú. a lo que vivimos actualmente. Entonces, eso habla un poco de cuál es esa capacidad de adaptación y de respuesta a lo que está demandando la sociedad, ¿no? También ver, por ejemplo, las investigaciones que se realizan.
habla mucho también de esa capacidad de análisis, capacidad de observación, capacidad de creación de conocimiento, que creo que es lo que diferencia a las buenas universidades. Es desde aquí desde donde se pueden crear esos lineamientos, que luego son los que finalmente son los futuros alumnos quienes se van a formar, y nosotros vamos a depender del conocimiento que tengan estas futuras generaciones. Entonces, sí, coincido, es clave. Es clave. Nosotros hemos pasado por ello y mucha gente también. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el instituto o colegio y la universidad? Son varias, son varias, y creo que precisamente entre los adolescentes intuye que viene un cambio significativo, y por eso muchos pueden estar temerosos de con qué me voy a encontrar. Es un contexto en donde prima la autonomía. De allí, por ejemplo, retomo una de las primeras preguntas que hacías, y es la importancia o desde cuándo se pueden empezar a trabajar estas soft skills. Pues desde edades muy tempranas, porque vienen a enfrentarse a este contexto universitario con esa necesidad de ser cada vez más responsables y más organizados en su tiempo. Por ejemplo, en cuánto tiempo invierten en la realización de los trabajos, en su tiempo libre, en explorar y por su propia cuenta y profundizar en aquello que se le ha dado en la universidad, pero que no se quede solamente allí, sino que sembrar esta capacidad, por ejemplo, de la curiosidad Ujú. es útil para ellos. Se van a encontrar con un contexto en donde este llevar de la mano, ¿no?, al que pueden estar acostumbrados en los últimos años, deja de ser un poco así, porque se asume que nos encontramos frente a un adulto joven, Ujú. ¿no? Que ya es lo suficientemente autónomo, responsable, pero también con una autopercepción clara y que sabe qué consecuencias puede tener sus comportamientos. Entonces, eso también supone una exigencia para un adolescente que está terminando su colegio. Se va a encontrar también con un contexto que le puede suponer ser flexible y que se adapte rápidamente al cambio, en el que se le va a pedir que sea crítico, que tenga una capacidad de pensamiento, y que no se trata de tragar entero, se trata de decir, esto es lo que te estoy ofreciendo, y a partir de allí, ¿qué quieres investigar tú por tu propia cuenta? Así que bueno, son algunos de los aspectos en los que se van a enfrentar cuando empiecen esta etapa. Yo volvería a la vida universitaria, yo no sé vosotras, Es yo la no lo mejor. pensaba. Sí, Es sí, verdad, sí, siento que no la hemos aprovechado del todo. eso es. Em, con mi pregunta siento que hay muchos estudiantes que se van a sentir identificados porque, en tu opinión, ¿es mejor elegir una carrera por vocación o por las salidas laborales? Uf, Ah, preguntita, ¿eh? Que te ha dejado. Dilema. Y es muy común, ¿no? Sí. Es muy común. Creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer en general, a veces siempre pensamos en blanco o en negro, es uno o es lo otro. La madurez emocional está en encontrar un equilibrio entre esas dos polaridades. Así que no me iría ni con lo uno ni con lo otro, pero ambas tienen peso en esa balanza, e incorporaría una tercera variable, que es la personalidad, de la que hemos estado hablando antes. Así que creo que hay que revisar los dos aspectos. Vocación hace alusión a eso que te llama, a eso que tú sientes como el propósito, a lo que estás llamado a hacer. Hay personas que lo encuentran de verdad a edades muy tempranas. Hay otras personas que pueden tardar años hasta que encuentren ese camino de la vocación. Entonces, hacerse una pregunta en un momento en el que te estás planteando qué estudiar, creo que es clave. Mm. Entonces, prestarle atención a eso que te evoca hacer. La otra es valorar las salidas profesionales. Claro que sí es muy útil. ¿Por qué? Por lo que estamos en un contexto que es vertiginoso, un contexto que tiene mucha incertidumbre, Mm. un contexto que se caracteriza por su fragilidad, Ujú. un contexto en el que los riesgos y también las oportunidades van casi que están De en la la mano. misma cantidad, exacto. Entonces, sí, hay que hacer una revisión de qué te está demandando el mercado. A lo mejor hace unos años hablar de inteligencia artificial
pues no tenía quizás a lo mejor ningún sentido. Hoy en día un profesional que no se monte en este barco de la inteligencia artificial es un profesional que va a quedar obsoleto. Entonces, por ejemplo, revisar planes de estudio en donde ya la inteligencia artificial sea una de esas asignaturas es clave, por ejemplo. Entonces, sí, hay que ver en qué contexto estás. Si, por ejemplo, un adolescente se proyecta a quedarse en el país o luego tiene previsto ir fuera, pues eso también es una variable a tener en cuenta en el momento de decidirlo. Ujú. Ahora seguramente todo el mundo está tomando nota, pero la siguiente pregunta es sobre todo para los adolescentes, para los jóvenes que van a enfrentarse a la PAU, a la prueba de acceso a la universidad. ¿Qué les dirías a todos? Pues mira, les diría que, vuelvo, insisto, cero drama. O sea, creo que son situaciones de vida y esta evaluación a la que se van a enfrentar es una de las muchas situaciones de Ujú. evaluación a las que van a tener que asumir una vez estén en la universidad y luego a futuro. Nos pasa a todos como profesionales que somos evaluados en nuestro quehacer, así que esto es un primer acercamiento a esto. También les diría cuidar aquello que está en sus manos, por ejemplo, dormir bien, tener momentos de desconexión. El cerebro necesita horas de descanso, necesita también, por ejemplo, tener estos momentos de interacción con otros para que el sistema nervioso se regule, para que el día del examen de repente no exista un bloqueo Ujú. emocional por el nivel de cansancio, por la poca gestión emocional que pueden haber hecho frente a lo que es la evaluación. Así que hay que hablar mucho también aquí de qué supone ser evaluado y qué va a decir esa nota de cada uno de ellos, ¿no? Como quitar o intentar sensibilizar. Es una experiencia más a la que se van a enfrentar. Este año es verdad que hay cierta incertidumbre porque cambia el modelo, pero es un modelo que también se ha pensado un poco por ver lo que hablábamos de las soft skills y otro tipo de competencias. Es decir, el sistema no se puede medir o el nivel educativo en la capacidad de memorización que tiene un Ujú. alumno. Mm. No, tenemos que enseñar a los chicos a pensar, a generar este pensamiento crítico, a esta capacidad de la comprensión de lectura o de redactar textos que tengan una coherencia, que tengan peso, que tengan argumentos. Entonces, es una forma también de evaluar esas habilidades que ellos han desarrollado durante el colegio. Y ahí ya viene también lo otro. Vamos a ver qué pasa, o cuál va a ser el desenvolvimiento en ese examen, porque sí, va a suponer una nota y esa nota puede determinar el acceso a la universidad o a la carrera que ellos están planteando. Entonces, tampoco desameritemos que puede generar cierta preocupación porque tiene una consecuencia real. Es Ujú. intentar encontrar ahí un balance entre quitemos el drama sin desconocer que puede ser una situación que emocionalmente movilice. Pero no es el fin del mundo si no se saca la nota, no pasa nada. Sí. No. Y es un ejercicio también de creatividad, de, ok, esta es la situación a la que te vas a enfrentar. Imagínate, no consigues la nota que tenías que haber conseguido para acceder a ese plan A, pues hay que poner en marcha la creatividad, la flexibilidad, la adaptación al cambio y valorar otras opciones que Exactamente. inicialmente no se habían pensado. Exactamente. Ahora, antes de la última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo. Queremos hacer un roleplay contigo. A ver, cuéntanos, Emma. A ver, te lo leo, ¿vale? Supongamos que estás con un estudiante de 15, 16 años, cuarto de la ESO, ¿vale? Y no sabe qué itinerario escoger de cara a elegir una carrera universitaria de ciencias en el futuro, ¿vale? Sus padres son físicos y a él se le da bien la asignatura de física y química, pero matemáticas muy mal, ¿vale? Sin embargo, se le dan realmente bien lengua e historia. ¿Qué consejo le darías? Creo que tiene dos ventajas maravillosas. O sea, por una parte, tiene en casa a profesionales, quitémosle el título de madre o padre y veámoslo como profesionales que están ejerciendo como tal en el sector y creo que le pueden dar un poco de feedback al alumno sobre qué se encontraría siendo o ejerciendo dentro del mundo de la física o el mundo de la química o en general el ámbito científico. Y por otra,
creo que el que se plantee un área que parece como tan ajena, ¿no? Ujú. a las ciencias y de repente irse por el ámbito de las humanidades, pues habla también de la capacidad de diversidad a la que puede optar un alumno. Le diría que lo valore, o sea, que valore ese otro ejercicio. Parte de la adolescencia, y esto es muy, muy necesario, es desmarcarse de ese núcleo familiar, ¿no? Es un ejercicio y de hecho la adolescencia termina cuando puedes tomar decisiones y posicionarte desde una perspectiva un poco más adulta. Entonces, es un ejercicio útil el plantearte qué podrían esperar mis padres de mí, pero qué quiero yo para mí mismo. Entonces, sin miedo. Sé que es un legado, o sea, el legado familiar es uno de los legados más fuertes como seres humanos, pero el abrirse una pregunta de qué pasaría si permite hacer una revisión de otra posibilidad. Y eso es útil. Entonces, o sea, le animaría a este adolescente que se lo comente a sus padres, que también lo comente en el colegio, que se lo comente a su orientador, que pueda tener acceso a conocer, vale, pues, ¿qué supondría para mí Ujú. estudiar algo como historia u otra titulación? Y a partir de allí que tenga la información de ambas carreras y contraste. Y eso seguro que le podría ayudar a tomar una decisión. Vale. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a un alumno, a un futuro alumno, un adolescente, que está perdido y sin motivación? A lo mejor es el momento de recurrir a profesionales, ¿no? Pues mira, creo que es clave abrir espacios de conversación con ellos, con personas que a lo mejor sean ajenos a su círculo familiar. Muchas veces es más fácil hablar, decimos entre comillas, con desconocidos por el tema que hay una mirada menos de juicio Ujú. y esto puede hacer que florezca en cierta confianza, que es lo que está pasando a nivel interno. La adolescencia moviliza situaciones que a nivel psíquico, a nivel emocional, pues todavía no existe la capacidad para poner en palabras concretas qué es lo que está viviendo. Es normal, ¿no? O sea, nuestro cerebro sigue desarrollándose y lo hará. O sea, casi que después de los 25 más o menos es cuando ya hay un cerebro adulto. Entonces necesita ese acompañamiento y ese sostén Ujú. emocional. Preguntar, hacer preguntas. Habrá momentos de silencio y también poder sostener esos momentos de silencio en donde se está haciendo introspección o ni siquiera se sabe qué es lo que se está sintiendo. Entonces, preguntar, no dar por sentado, tampoco hacer patológico Ujú. ese comportamiento. Nos pasa como adultos que en el día a día podemos estar desmotivados por ciertas situaciones. ¿Por qué no le podría pasar a un Mm. adolescente? Y también animarle a hacer. Muchas veces la primera salida de ese malestar emocional, o casi siempre, pasa por el cuerpo. Entonces, animarle a hacer o a practicar algún deporte, a apuntarse a alguna actividad que le guste, así sea salir a caminar y ver el sol, o sea, proponer espacios en donde el cuerpo se esté moviendo y le podamos poco a poco entrar en un estado de mejor regulación emocional y a partir de allí explorar cuál ha sido esa base o que ha podido detonar la desmotivación. Si se trata de abrir espacios de unión, de conversación, de conexión, nosotros lo hemos hecho aquí. Yo he estado súper a gusto, chicas, no sé vosotras. Igualmente, Igualmente. ha sido maravilloso. Un placer, Laura, Muchas tenerte con nosotros en el gracias. orientadero y esperamos volverte a ver, ¿no? Así será. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.